Algunos tomaban la forma de membranas tridimensionales, como nuestro propio universo. Otras membranas no eran más que láminas de energía. También había membranas cilíndricas y en forma de bucle. De pronto, la 11ª dimensión parecía estar repleta de membranas. Empezamos a plantearnos una pregunta. ¿Quién habita la 11ª dimensión? Hay membranas que se cruzan entre sí. Hay membranas con agujeros. Hay membranas que parecen rosquillas, cada una con un agujero diferente. Estamos hasta arriba de distintos tipos de membranas. La 11ª dimensión no solo tenía forma de burbuja o de lámina, sino que tenía la peculiaridad de poseer diferentes branas con variedad de dimensiones, desafortunadamente llamadas cerebros de guisante. Era probable que cada una de estas membranas fuese un universo. La teoría M, sin pretenderlo, había devuelto la respetabilidad a la idea de los universos paralelos. En otro universo, el protón puede ser inestable. En ese caso, los átomos se desvanecerían y el ADN no llegaría a formarse, por lo que no existiría vida inteligente en esos universos. Tal vez sea un universo de electrones y electricidad, o un universo de rayos y neutrinos, pero no de materia estable. Los otros universos son paralelos al nuestro y probablemente estén próximos al nuestro, pero nunca tendremos conciencia de ello. Quizás sean totalmente diferentes y operen con distintas leyes de la naturaleza. Quizá no todos contengan vida, pero una parte de ellos sí la tendrán. Sea cual sea esa proporción, si existe un número infinito de universos, habrá un número infinito de universos con civilizaciones vivas. Algunos de estos universos pueden tener el mismo aspecto que el nuestro, solo que nosotros no existimos allí. La teoría M se estaba convirtiendo en algo cada vez más extraño. La cuestión es si realmente es la teoría que explica todo cuanto existe en el universo. Para que así fuera, tendría que hacer algo que ninguna otra teoría rival sería capaz de hacer. Debería dar sentido a la confusa singularidad presente en el inicio del Big Bang. De la teoría M estaba a punto de surgir una respuesta estremecedora. Y los universos paralelos iban a ser la clave de todo. Yo era adolescente, aunque no recuerdo exactamente cuándo fue, ni recuerdo por qué mi padre y yo habíamos llegado hasta Manhattan por el puerto. Buonanotte, amore. Ti vedrò nei miei sogni. Uno de los transatlánticos más importantes de aquella época era el Michelangelo y estaba atracado en el lado oeste de Manhattan, cerca de la calle 42. Era impresionante. Era un barco enorme. Tendría una altura de casi 60 metros. Y toda la estructura frontal, toda la proa, había quedado aplastada por una ola y las ventanas de las mamparas delanteras, hasta el puente de mando, habían salido despedidas. La ola que chocó contra el Michelangelo y le causó tantos destrozos era de las llamadas olas gigantes u olas monstruo. Lo curioso es que existen olas bastante semejantes a esta en las dimensiones superiores. Es posible imaginar que si hubiera una ola gigantesca moviéndose a través de una dimensión superior y chocara contra otra, se produciría un verdadero cataclismo. Las olas siempre han fascinado a Burt Obrut y ahora estaban a punto de dar un vuelco a la teoría M. A principios del año 2001 se daba por hecho que la 11ª dimensión era un lugar tranquilo en el que flotaban apaciblemente universos membrana. Pero Burt sugirió una idea mucho más intrigante.
Los universos se desplazaban a través de la 11ª dimensión como olas gigantescas y turbulentas. Pueden moverse, no se quedan estáticos. Como todo lo que hay en el mundo, pueden desplazarse. Pero no tienen mucho espacio para hacerlo, así que si se mueven es probable que choquen entre sí. Solo pueden alejarse uno de otro o chocar entre sí. Y ya hace tiempo que se me ocurrió pensar, ¿qué ocurre si colisionan? La visión de Burt Obrut sobre la 11ª dimensión resultó intrigante para una nueva generación de cosmólogos como Neil Turok. Pero Turok y sus colegas tenían otras cosas en la cabeza. Aún estaban debatiendo sobre los grandes problemas de la cosmología. ¿Hubo realmente un comienzo? ¿Existió un tiempo anterior al Big Bang? ¿De dónde vino el universo? Sobre todo, seguían intentando resolver el mayor problema de todos. ¿Qué provocó el verdadero comienzo del Big Bang? La singularidad. Nadie tiene una solución al problema de la singularidad, a no ser la de considerar que el universo comenzó en un determinado momento y luego decir, vamos a tomar eso como punto de partida y a ignorar lo que pasó antes. Pero eso no es satisfactorio. Ese es el problema más difícil al que se enfrenta la cosmología. Cuando resolvamos el asunto de la singularidad, estaremos en el camino de completar una teoría del universo. La mayoría de los cosmólogos empezaba a pensar que quizá nunca se podría encontrar la solución. Casi habían abandonado por completo, hasta que Turok y sus colegas oyeron a Burt Obrut explicar su idea por primera vez. En una conferencia en la Universidad de Cambridge, los pioneros de la teoría M se habían reunido para analizar sus implicaciones. Burt era la estrella del espectáculo. Su visión de una 11ª dimensión violenta dejó con la boca abierta a los físicos presentes en la sala y llamó la atención de los cosmólogos. Habíamos oído una enorme variedad de ideas, pero las ideas que más nos impresionaron, tanto a Neil como a mí mismo, fueron las presentadas por Burt Obrut. El último día de la conferencia, Neil Turok, Paul Steinhardt y Burt Obrut decidieron tomarse un poco de tiempo libre. Fueron a ver una obra de teatro. Queríamos ver la obra Copenhague que se representaba en Londres en aquella época. Así que una tarde los tres cogimos el tren a Londres. Y durante aquel viaje, que duró algo más de una hora, nos dedicamos a hablar de nuestras ideas. En el viaje empezaron a dar vueltas a sus ideas. 3 físicos, un tren y el mayor secreto sobre nuestro universo. ¿Qué provocó el Big Bang? La gente tiene una idea equivocada de los científicos. Creen que piensan de una manera ordenada. Primero analizan el nivel 1, luego suben al 2 y de ahí al 3. Lo que de verdad ocurre es que los científicos a veces dan una especie de salto basado en la imaginación que, en ese momento, puede carecer de sentido. Cuando se aborda una idea en esa fase, se parece más a una actividad poética, en la que estás imaginando cómo puede ser algo antes de probarlo. Paul, Burt y yo estábamos sentados en el tren, asociando ideas libremente. Uno de nosotros, quizá yo, empezó a decir, ¿por qué no creamos un universo a partir de una colisión? Y Neil, dando su punto de vista, dijo,